Hola, bienvenidos a otro video de Afro Jazzy. En este video les voy a mostrar cómo me hago este hermoso moño recogido en mi cabello afro, súper rápido, fácil, versátil, económico y sobre todo sin necesidad de utilizar calor. Antes de empezar, quiero recordarles que si no se han suscrito a mi canal, se suscriba dándole clic a un botoncito que está por ahí que dice suscribirse. También denle un clic a la campanita para que así les notifiquen cada vez que suba videos nuevos. Y también recordarles que tengo otras redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram como AfroJazzy01 y en Facebook como AfroJazzy. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Para este estilo voy a utilizar el gel de la marca Eco y también ustedes pueden utilizar un leave-in de su preferencia. Aquí les voy a mostrar cómo saber si su leave-in se puede mezclar con el gel de la marca Eco. Simplemente vamos a tomar un poco del gel, un poco del leave-in y lo vamos a mezclar, a mezclar. Y si esa mezcla se hace suave, significa que está perfecto, pero si se hace grumo, significa que deben de probar con otro leave-in. Por ejemplo, el mío quedó perfecto. Antes de manipular mi cabello, lo voy a humedecer con un atomizador con agua para así evitar que se me quiebre. Luego me voy a hacer una división en el medio, pero solo en la parte frontal. Si ustedes desean, no necesariamente se lo tienen que hacer en el medio la división. Por ejemplo, yo elegí en el medio, pero ustedes también, si se sienten cómodos o les gusta más, pueden hacérselo ya en el lado derecho o en el lado izquierdo. También lo que voy a hacer es que voy a separar la parte de atrás con la parte de adelante del cabello, porque así eso me facilita la manipulación del cabello y que quede perfectamente recogido, ya que no vamos a utilizar ningún tipo de calor. Ya que separamos todo el cabello, en mi caso en 3 partes, lo que voy a hacer es que voy a volver de nuevo a asegurarme de que la división que se va a quedar quede totalmente clara, bonita y así se vea más estético el cabello o el peinado. Bueno, ahora sí, vamos a recoger todo tu moño, como dicen. Lo que voy a hacer es dividir la parte de atrás en 2. No tiene que ser perfecto, ya que solo es para tener una mejor distribución de los productos y por lo tanto el cabello quede bien recogido. Ahora voy a tomar un poco del leave-in, lo voy a poner en el cabello y les recuerdo que ya el cabello está previamente húmedo, lo cual se me facilita desenredar el cabello, eso sí, con un peine de dientes ancho para así no maltratarlo. Ahora voy a coger un poco del gel y lo voy a distribuir en el cabello, tanto afuera como adentro, pero dejando las puntas, porque por ejemplo personalmente me gusta mejor dejar la punta así que se vean afro, pero obviamente ya la mitad del cabello, un poco más de la mitad del cabello, es bueno que quede totalmente recogido. Vamos a repetir los mismos pasos en la otra parte. Vamos a humedecerlo, vamos a ponerle el leave-in, a desenredarlo, a ponerle el gel en todo el cabello. Lo único que esta vez vamos a utilizar el cepillo para así bajar el cabello. Vamos a utilizar una banda elástica o gomita, yo sé que tiene diferentes nombres en diferentes países, pero algo que haga esa función, que mantenga ese cabello recogido atrás en lo que terminamos de estilizar en la parte de adelante. En la parte de adelante, al momento de aplicar el gel, lo hago en secciones más pequeñas para que queden más empapadas y así cuando el gel se seque, el cabello se quede recogido y en el mismo lugar.
Una vez que ya he recogido todo el cabello hacia atrás, lo ato nuevamente, ahora todos juntos con otra banda elástica o gomita. Con el mismo gel y esta vez con un cepillo de hacerse las cejas, me voy a acomodar los baby hairs o edges lo más natural posible. Para aportar mayor fijación nos vamos a poner un spray de cabello de su preferencia. Con una bufanda nos vamos a cubrir todo el cabello haciendo un poco de presión y dejándolo por algunos 10 minutos hasta que el cabello se seque. De esta forma nos aseguramos que el cabello se seque uniforme y que no se salga del lugar. Ya que hayan pasado los 10 o 15 minutos nos vamos a quitar la bufanda con mucho cuidado. Luego me voy a retocar los baby hairs o edges con un producto para el mismo. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y también recordarte que tengo otras redes sociales. Me puedes encontrar en Instagram como AfroYassi01, en Facebook como AfroYassi y también que pueden utilizar la cajita de los comentarios para dejarme saber si quieren que pruebe otro tipo de productos, que me haga otro tipo de estilo, como sugerencias, qué le pareció el video, en fin, los leo.